Buenas tardes, estoy muy contenta de estar en Mendoza, me encanta venir, más allá de estar invitada a dar esta charla, habría venido a hacer cualquier cosa, creo, así que esta es una gran excusa. Diría feliz día, pero me parece que a esta altura es como un lugar común, porque sin desmerecer las felicitaciones de acá de quienes estuvieron acompañándome y de quienes nos invitaron. Es un momento muy difícil para los periodistas y las periodistas. Estamos pasando un momento en el que se cierran medios, se despide gente, hay miles de trabajadores precarizados. Entonces me parece que un gran deseo, o sea, sería un feliz día del periodista, yo lo cambiaría con un deseo de que haya más trabajo para los periodistas y para las periodistas. Me parece que estamos pasando, digo esto para introducir, ¿no? Bien pum para arriba. Pero me parece que es un momento muy preocupante de verdad y tiene que ver no solamente con acallar voces y con una cuestión política en algunos casos, sino que tiene que ver con una cuestión económica, de responsabilidad del gobierno anterior y de este. Así que me parece que la idea, o en todo caso el deseo de mi parte, para mí y para todos ustedes, los futuros y los actuales periodistas, es que haya más trabajo y de calidad para todos. Y bueno, a mí me convocaron para hablar sobre la sátira, del pensamiento del periodismo, del pensamiento crítico, pero yo soy un poco como Clarín y decidí imponer mi propia agenda. Así que antes voy a pasar un chivo que tiene que ver igual con parte de lo que quiero charlar con ustedes. Y tiene que ver con esto. Bueno, acá seleccionamos un poco con Romina algunas tapas y contratapas de la revista que tienen que ver con la violencia machista, que es un tema que sabrán o no sabrán, les cuento, me ocupa mucho tiempo y mucha cabeza y mucha energía en estos días, y sobre todo a partir del 3 de junio del año pasado. Entonces, bueno, mi inquietud, junto con la de otras compañeras y con las de un colega que es justamente comunicólogo, licenciado en comunicación, armamos esto, que es, pretendemos, es una idea muy ambiciosa, pretendemos generar el primer índice de violencia machista, y para eso armamos un cuestionario con más de 100 preguntas para las mujeres, que se puede ver en esas... Uy, se pasó. Bueno, no importa. Tiene que ver con esto. Es lo mismo, se puede contestar en cualquiera de esos dos links. Y tiene que ver básicamente con tratar de visibilizar todas las violencias y no solamente con los femicidios, que es lo más visible, o la cadena, digamos, el eslabón más trágico de una larga cadena de violencias que sufrimos las mujeres todos los días, con violencias que están muy naturalizadas. A ver, si yo le pregunto al auditorio femenino, a todas las mujeres de la sala, ¿quién pensó alguna vez en qué ponerse a la mañana por las dudas si le iban a decir cosas en la calle después? ¿Ninguna? ¿Quién pensó que le podía pasar alguna vez algo en la calle, que algún tipo le podía hacer algo en la calle? ¿Alguna vez alguien tuvo miedo? ¿Algún varón? Bueno. No, me refiero a que un varón te acose sexualmente, a eso me refiero concretamente, no a una situación de violencia de robo o algo así. Estoy hablando de situaciones que tienen que ver con la violencia machista. Sí, bueno, esto es lo que pasa. El auditorio femenino en general levanta la mano, el masculino no, pero no es culpa de los hombres de este auditorio, ¿no? Estamos hablando de una situación social en la que además las mujeres naturalizamos algunas situaciones y colaboramos con que esto se siga reproduciendo. Entonces, bueno, armamos esto, que es una campaña que se llama Argentina contra la violencia machista, y yo tenía muchas ganas de contarles esto,
y de contarles que la alargamos el 3 de junio y hasta hoy a la mañana teníamos 22.500 encuestas respondidas a lo largo de todo el país. La sexta provincia en contestar es Mendoza en el orden, es decir, hay muchas mujeres mendocinas con muchas ganas de contar. Sin embargo, nos faltan mujeres que cuenten en San Luis y en San Juan, que forman parte de la región, así que por ahí, si tienen amigos, colegas y todo eso, nos pueden ayudar a difundir. Bueno, y esto era en realidad la apertura para empezar a pensar. Pensaba en el índice y pensaba en lo que habíamos mostrado en el primer slide, que podemos volver a él si quieren. Por ejemplo, esto contesta la primera pregunta, o la pregunta habitual, que tiene que ver con, ¿se puede hacer sátira con cualquier cosa? Sí, se puede hacer sátira con cualquier cosa. A ver, ¿cuál es el problema? Se puede hacer sátira con cualquier cosa si depende de lo que uno diga, ¿no? Digo, en este caso, no sé si recuerdan, una de las chicas con síndrome de Down era una mendocina que no la dejaban abortar. O sea, judicializaron el caso, esto fue previo al fallo FAL, creo. Y se juntaron varios casos, no fue solamente ese en ese momento. Bueno, recibimos muchas críticas por esa etapa, pero ¿saben cuál era la crítica? Que poníamos mogólicas, en lugar de poner mujeres o jóvenes con síndrome de Down. Es decir, el problema era que poníamos mogólicas y no que no las dejaban abortar. Ustedes van a ver, bueno, somos un poco, digamos, hicimos una selección un poco que tiene que ver con esta mirada de género que tiene la revista, pero que nos sirve también para ilustrar esto de lo que quería hablar. Yo voy a hablar un ratito, pero me parece que lo más valioso puede ser el intercambio acá entre nosotros, ¿no? Las preguntas, las respuestas y el debate. No es que sea vaga, es que me gusta el intercambio. Acá una provincia vecina que tiene algunos problemas también. Cercana, una provincia cercana. En donde a mí me gusta decirle la República Separatista de Salta, porque es la única que imparte educación católica en las escuelas. Bueno, pensaba en esto, ¿no? En el disparador que es el de siempre, que es si se puede hacer sátira con cualquier cosa. A mí me gusta decir que Barcelona es sátira, me gusta decir y creo que es sátira, que hace parodia, que usa el sarcasmo como recurso. No me gusta hablar de humor, pero no porque no me guste hablar de humor, porque el humor en general se relaciona mucho con la idea del chiste. Nosotros no hacemos chistes. Una de las ideas, uno de los objetivos de la sátira es ofender, indignar, molestar, meter púa, joder, hinchar, ¿no? Pegar donde duele. Ese es uno de los objetivos de la sátira. Es decir que cuando a mí me preguntan, pero ¿y si no sé quién se ofende? Mejor. Esa es la idea, que alguien se ofenda. Si alguien se ofende, pero a ver, no si alguien se ofende, no si cualquiera se ofende. Si se ofende al que yo quería ofender, si se ofende el poderoso, si se ofende el representante del discurso hegemónico, si se ofende el que se tiene que ofender. Esta fue la tapa que hicimos para Ni Una Menos el año pasado. Fue una de las revistas más vendidas del último año. Esta. Porque Barcelona tiene, voy a ir haciendo digresiones, Barcelona tiene esto que algunos medios han perdido, algunos casi todos, y es que Barcelona se vende mucho por las tapas que tiene. Tiene lectores. Esa fue una tapa polémica. Sí. Pero fue más polémica por las repercusiones que tuvo que por la tapa en sí. Fue porque, bueno, después hablamos de eso, si quieren en particular. Decía que en verdad, pensando en esto de si se puede hacer sátira con cualquier cosa y en esta pregunta de si hay límite, ¿hay algún límite? ¿Hay algún límite para la sátira? ¿Hay algún límite para el humor? ¿Hay algún límite para No. No hay. No tiene que haber límite.
La jueza Nobile no opina lo mismo, pero bueno, no tiene que haber límite. El límite, si me preguntan si yo tengo límites, por supuesto. Tengo límites morales, ideológicos, tengo un montón. Por eso pensamos, cada vez que hacemos una tapa o una contratapa, ¿qué queremos decir? ¿A quién queremos ofender? ¿De quién nos queremos reír? Si nos reímos de los débiles y ofendemos a los débiles y satirizamos a los débiles, no estamos haciendo parodia ni sátira, estamos haciendo cinismo puro. Entonces, me parece que ahí está la diferencia. Esa es la respuesta frente a la pregunta sobre los límites de la sátira, sobre los límites del humor, sobre los límites de la libertad de expresión. Yo creo firmemente que el periodismo tiene que ser crítico. Y bueno, Barcelona nació como un ejercicio de periodismo crítico, crítico a los grandes medios, crítico a Clarín particularmente. Cuando nació Barcelona, en realidad nosotros empezamos a pensar Barcelona en 2001, capaz algunos ya escuchó esta historia, pero bueno, para los que no la escucharon la cuento rapidito. Barcelona nació en 2001 en realidad, aunque vio la luz en 2003, porque recuerdan ustedes, 2001 la Argentina no era un terreno muy propicio para ningún emprendimiento. Se estaba prendiendo fuego todo. Y en el medio de eso, por ejemplo, nosotros queríamos hacer una revista en papel y el papel aumentaba todos los días, precio dólar, no me acuerdo, pero no sé, aumentaba un 30% todos los días. O sea, era imposible generar ningún tipo de emprendimiento así. Fuimos a ver inclusive algunos editores que nos dijeron, che, qué divertido, genial el proyecto, pero no va a poder ser. Así que recién pudo ver la luz. En 2003 tenemos hechos monos, digamos, de la revista. Durante esos 2 años nosotros seguimos haciendo algunos números de la revista para no perder un poco el ejercicio. Inclusive cuando fue el momento de los 4 presidentes, ¿fueron 4? 5 presidentes, habíamos hecho una tapa en donde la tapa era, que la perdimos, la perdimos, pues somos un poco hippies y no guardamos el material. Era un extraterrestre con una banda presidencial, mostraba al nuevo presidente, que se llamaba, recuerdo su nombre, Slotl Rodríguez. Era un nombre que se nos ocurre, nos divertía a nosotros, no tiene por qué divertirles a ustedes, es una anécdota casera. Bueno, decía que Barcelona nació pensando en hacer periodismo crítico. Lo que pasa es que un poco de fiaca nos daba hacer periodismo, o sea, ir a buscar información, ir a hacer notas, desgrabar, salir a la calle, buscar datos, chequear, hacer el periodismo que hay que hacer, nos daba un poco de fiaca. Entonces dijimos, bueno, ¿cómo hacemos periodismo crítico sin tener que hacer todo eso que se supone que un buen periodista debe hacer? Hagamos ficción, hagamos parodia. Y elegimos para parodiar a Clarín, pero no porque Clarín era malo, sino porque era malo un poco, pero básicamente porque Clarín, sobre todo en esa época, en 2003, cuando recién estaba asumiendo Néstor Kirchner, ellos todavía tenían una alianza además con el gobierno, ¿recuerdan? Clarín era el diario que más vendía, el diario de mayor tirada y el diario que más vendía en ese momento. Todavía muchísimos ejemplares, fue cayendo mucho en las ventas en esta última década, pero en ese momento no. Todavía nadie había inventado la tarjeta de lectores del Club La Nación ni la tarjeta 365 para no perder lectores, que esta es la vuelta que encontraron los diarios de verdad para seguir vendiendo papel, el diario en papel. Bueno, y Clarín era el diario básicamente que marcaba agenda pública, o sea, era el diario sobre el que Manieto había dicho varias tapas de Clarín voltean un gobierno. ¿Cuántas eran? ¿3? No, 3 eran 3. Entonces elegimos parodiar ese diario porque además lo que nos pasaba era que con un grupo de colegas nos reuníamos a leer Clarín, como después nos enteramos que se empezó a reunir la gente a leer Barcelona, y la gente que se reúne a leer Barcelona y se indigna, se ríe. A nosotros nos pasaba eso con Clarín. No somos normales, pero nos pasaba eso. Entonces elegimos parodiar ese diario, aunque en realidad en un primer momento queríamos parodiar a Clarín, pero queríamos que fuese en el formato un diario muy conservador. Entonces pensamos solo en formato sábana, como La Nación, ilegible, imposible de desplegar en el transporte público, pero era muy caro, así que por eso finalmente quedó un tabloide
como el que todavía hoy está en las calles, sin ningún tipo de modificación. Solo hemos modificado a veces la cantidad de páginas, pero los colores son los mismos, el logo está un poquitito cambiado, pero bueno, entonces esta fue nuestra manera de decidir hacer periodismo crítico a través de la sátira. Y poco a poco fuimos armando una voz. Tan es así que en algunas redacciones se empezó a decir, y hoy ya es absolutamente común, bueno, pero eso es eso es para Barcelona. Redacciones de diarios de verdad, no en la calle. Bueno, y hoy, después de 13 años y monedas, nos encontramos con una situación bastante compleja en relación con el lugar que ocupamos en los kioscos, porque a veces ver una tapa de Barcelona y ver una tapa de Clarín, y uno no sabe cuál es parodia y cuál no. Con lo cual la competencia se hace complicada. Es un poco desleal. Entonces yo estaba pensando, cuando pensaba en esta charla, cómo junto esto que quería meter al principio, la causa Ni Una Menos, con Barcelona, con el periodismo, con la crítica. Y creo que sí hay un hilo conductor. En principio yo, que vengo a unir todos esos proyectos, son todos proyectos colectivos, por supuesto, porque además yo no sé trabajar de otra manera, sino en proyectos colectivos. Pero creo que tanto Barcelona como Ni Una Menos lo que hicieron fue visibilizar algunas cuestiones que estaban invisibles o naturalizadas. En el caso de Barcelona, algunos recursos, algunas maneras de hacer periodismo que estaban naturalizadas. El periodismo objetivo, el periodismo neutro, el periodismo independiente. Nosotros pensamos que podíamos empezar a desenmascarar esas formas de hacer periodismo, esas maneras de venderle a la gente que no es boluda, no es que toda la gente es boluda y se come el discurso de los medios, yo no creo eso, pero sí empezar a desenmascarar un poco cuáles son los mecanismos por los cuales, cómo se informa, ¿no? Y yo creo que Ni Una Menos funcionó de alguna manera en ese sentido, bueno, desnaturalizar algunas cuestiones que estaban invisibles. Se ve que a mí me interesa ir por ese lado, el lado de desnaturalizar algunas cuestiones. Y también creo que no hay muchas revistas como Barcelona que aborden el tema de género. No hay medios, en realidad. La mayoría de los medios hemos logrado, así como un logro increíble, un salto cualitativo y cuantitativo, que algunos medios dejen de poner los femicidios en la sección policiales y lo pasen a la sección sociedad. Eso es un avance enorme en el tratamiento de la violencia de género. Hemos logrado que se deje de hablar de violencia doméstica y que se hable de violencia de género. Hemos logrado, digo, porque me parece que es un logro social, absolutamente. No creo que se lo pueda adjudicar ningún periodista, ningún medio y mucho menos ningún dirigente político. Entonces me parece que visibilizar es una de las funciones que tiene el periodismo crítico, que tiene, en el caso de Barcelona, tiene la sátira, y creo que es una de las funciones que tenemos los periodistas, hacer visibles las cosas que no se ven. Pensaba en, también cuando la pregunta es, bueno, pero ¿hay temas con los que no se meten? No solo no hay temas con los que no nos metemos, sino que nos metemos con temas con los que algunos, muchos, casi todos, si no todos, no se meten. Nadie se acuerda de Julio López, salvo Barcelona. Todos los números. Primer desaparecido en democracia. Julio López sufrió 3 desapariciones, no una. La primera durante la dictadura. La segunda después de ser testigo en el juicio contra Echecolás. Y la tercera de los medios. Nadie se acuerda. Y fuimos, del mismo modo, lo tuvimos muy presente a Luciano Arruga.
cuyo cadáver apareció como NN, ¿se acuerdan? Muchos años después, en un cementerio inexplicablemente, y todavía no se sabe cómo fue que murió. Entonces digo, hay temas como la violencia machista, la violencia institucional, son temas con los que los grandes medios no se meten ni se van a meter. Y tuvimos, merced al gobierno anterior, una ley de servicios audiovisuales que está, no sé, ha sufrido retrocesos con este gobierno, pero la verdad es que tampoco estuvo instrumentada con el gobierno anterior, con lo cual estamos en la nada misma, es una especie de limbo absoluto, en el que no hubo nunca una pata para los medios gráficos. Digo, si queremos visibilizar lo que pasa y queremos pensar en qué pasa con los medios gráficos, tenemos que saber que los grandes medios, Clarín y La Nación, no solamente son socios en papel prensa, sino que además tienen un circuito de distribución que hace que manejen la mayor parte del mercado de diarios y revistas. Es decir, que ellos deciden qué revistas y qué diarios van a los kioscos y cuáles no. Se les pasó a hacernos un lugar a las revistas que tenemos otras voces, ¿no? Entonces, bueno, me parece que todo esto tiene que ver con el periodismo crítico, tiene que ver con la sátira, tiene que ver con visibilizar cosas o informaciones, notas, cuestiones, temas que están muy naturalizados para muchos. Y en este sentido creo que, por ejemplo, vuelvo al Ni Una Menos porque me parece un dato importante de en qué lugar estamos socialmente también, ¿no? A mí me contaban que el viernes pasado acá en Mendoza, bajo la lluvia, un montón de gente se movilizó y que eso es bastante inédito. A nosotros, por suerte, en Buenos Aires nos salió el sol, un día feminista porque salió el sol y después se volvió a nublar, pero ese día hubo sol. Y yo pensaba que qué adelantada está la sociedad en relación con la dirigencia política, y me refiero a los tres poderes del Estado, que se moviliza por los derechos de las mujeres 2 veces, 3 de junio, en 2015, en 2016, y calculo que ya va a ser una fecha nacional en donde todo el mundo va a salir, porque este último además fue inorgánico, autoconvocado, es decir, mucha gente dijo, yo voy a ir al Congreso, no importaba si había escenario, show, discurso, lo que fuera, había que estar. Me parece que en ese sentido hay como un cambio de sentido, de la circulación del sentido social, que está muy por delante de lo que muchos dirigentes ven. Estamos instalando nosotros temas en la agenda pública que los dirigentes no tienen en cuenta. El año pasado salieron todos con el cartelito, presentaron proyectos de ley, firmaron un compromiso que hoy no estaría siendo puesto en marcha, ¿no? Digo, los mismos reclamos que había el año pasado son los mismos reclamos que tenemos hoy en relación con la violencia machista, en relación con la violencia institucional. Por supuesto, los índices son muy superiores. Tenemos una ministra de Seguridad que fue a saludar primero a los gendarmes que balearon a unos chicos en una murga y después dijo, había unos chicos baleados en una murga. Bueno, yo creo que básicamente eso era lo que quería contarles. Me preguntan, estoy haciendo un recorrido además por un espinel de preguntas que me hicieron en estos días en relación con... Tengo 2 temas más para hablar, para comentar. Uno tiene que ver con el fallo en contra de la revista, el fallo por la demanda que nos hizo Cecilia Pando. Ustedes habrán visto por ahí la contratapa. Es una contratapa que nosotros tenemos prohibido circular, pero ustedes no. Esta causa empieza en el año 2010, cuando Cecilia Pando mete una cautelar en un juzgado civil, en el mismo juzgado civil que falló en contra nuestra, para que levantemos la revista de circulación. La jueza dice que no la va a levantar. Meten un recurso en la Cámara de Apelaciones, y la Cámara de Apelaciones Civil, que es justamente la que tiene que fallar ahora en nuestro recurso de apelación, dice que sí, que hay que levantar la revista de los kioscos, generando una situación de censura absoluta. Lo que pasa es que como tardó unos días en producirse todo este proceso, la revista ya había sido levantada de los kioscos porque había salido el número siguiente.
Entonces no hubo que levantarla literalmente, ella estaba levantada y decidimos seguir avanzando. Pero nosotros olvidar el tema y seguir adelante. Pero Cecilia Pando no se olvidó y nos inició una causa en la justicia civil, porque ustedes recuerdan que calumnias e injurias ya fueron derogados del Código Penal. Pero está el agujero de la justicia civil. Y allí ella presentó una demanda por daños y perjuicios y la jueza Nobile, después de unos cuantos años, falló a su favor, multándonos a nosotros en 40.000 pesos más costas, que eso sería una cifra cercana a los 55.000 pesos, y diciendo que habíamos dañado efectivamente el honor, la moral y bla de Cecilia Pando. El fallo es un horror, pero no porque falla contra Barcelona, sino porque es un horror en relación a lo que dice sobre la libertad de expresión. La jueza dice, por ejemplo, que nosotros usamos un sarcasmo exagerado, como si se pudiera medir. Y además el sarcasmo es sarcasmo, no es exagerado. Ninguna mujer está un poquito embarazada, está embarazada, lo sabemos. No hay sarcasmo exagerado, es sarcasmo. La jueza dice que Cecilia Pando no es una persona pública, que fue pública en ese momento, justo cuando la agarramos nosotros encadenada al edificio del Libertador, al edificio Libertador, pidiendo libertad de los presos, de los condenados y procesados por juicio de lesa humanidad, pero después no hizo ninguna otra cosa pública, sabemos. Fue candidata suplente a diputada en una lista de Menem, entre otras cosas. La recuerdan grafiteando pintando encima los grafitis de los pañuelos de las madres de la plaza, amenazando con degollar al secretario de Derechos Humanos de ese momento, Eduardo Luis Duhalde. Hizo un par de apariciones públicas y ella misma se adjudicó el lugar de vocera de los presos por crímenes de lesa humanidad, porque su marido, Mayor Mercado y otros de sus colegas no podían salir a hablar a favor porque iban a ser juzgados por apología del delito. Entonces salió ella a hablar, ella y un grupo de mujeres. Así que no hay muchas dudas respecto de que Pando es un personaje público. Igual el debate, que a mí me parece interesante y después si quieren lo podemos seguir, es, en este caso todos, sí, la libertad de expresión, Barcelona, Pando, porque Pando nos cae horrible, porque defiende a los represores. Ahora, ¿qué hubiese pasado si la demanda la iniciaba un personaje que se sentía ofendido por Barcelona, pero que nos caía simpático a todos? El resultado, la denuncia pública, el repudio, la indignación y todo eso debieron haber sido los mismos. Estoy siendo ucrónica, porque esto no ocurrió. Pero me gusta preguntarme qué hubiese pasado. Porque no se trata de Pando. Cuando hablamos de Pando corremos el eje. No hablamos de Pando porque es mala, porque defiende a los represores. Hablamos de Pando porque nos inició una demanda, porque es una persona pública y porque la jueza decidió fallar en función de sus propios valores y no en función de lo que dice la Constitución. Ella dice, por ejemplo, que a Pando hay que resarcirla porque es mujer, casada, católica y tiene 7 hijos. Eso dice el fallo. Yo soy mujer, casada, cagué. Ningún resarcimiento para mí y no sé si alguna de todas ustedes entra en esos cánones como para ser resarcida, según la jueza Nobile. Nos habla también de otro tema que creo que atraviesa todo también, que es la situación de la justicia. La justicia civil, por lo menos en la ciudad de Buenos Aires, es uno de los fueros más conservadores que hay, y la justicia en general es el poder más conservador y más tradicional de todos, el más difícil de permear con, por ejemplo, temas como género. La justicia argentina no tiene perspectiva de género, ni jueces ni juezas. Estoy hablando solamente de jueces varones. Si ustedes se ponen a buscar y hacer archivos sobre casos y sentencias de mujeres que han sido asesinadas por ser mujeres, no los que terminaron con sentencia de femicidio, sino otros en los que se termina juzgando a la mujer, en los que se le termina recomendando más o menos, no le dan perpetuo al tipo. Hay situaciones judiciales horribles, como los hijos de Rosana Galeano, que fue asesinada por Oscar Arce y que sus hijos viven con el asesino de su madre. Hay un montón de situaciones que tienen que ver con la justicia que está muy atrasada en cuestiones de género y en otras cuestiones en general, y yo, como ya ven que estoy
yendo de un lado para el otro, hablando de Barcelona y hablando de género, se juntan en algunos casos. Dije que quería hablar de dos temas. Uno era Pando y el otro... Voy a tomar agua porque me voy a morir, si no, perdón. Y el otro que tuvo que ver con algo que me preguntaron hoy varias veces si tiene que ver con el Día del Periodista, y es, ¿qué les dirías a los jóvenes periodistas? Yo no tengo ningún mensaje para dar porque no soy un oráculo, pero sí lo que me parece, digamos, yo tomé en algún momento de mi vida una decisión que ahora es difícil de tomar porque no existe lo que ya existía. Yo tomé la decisión de no laburar en una redacción, no laburar 8 horas en una redacción, elegir hacer proyectos que me gustaran y proyectos colectivos. Fue una decisión en ese momento personal. Hoy es difícil tomar esa decisión porque las redacciones, en tanto redacciones, ya casi no existen. El trabajo asalariado, de verdad, en blanco, con todas las de la ley, de periodista prácticamente no existe. Son contratos basura o... en general es una situación de precarización, la de las pasantías, la de los contratos, digo, para todos. Yo también yo trabajaba en Radio América y facturaba, era personal de planta, pero facturaba, y así fue que me dejaron. Spolsky se fue con todas mis facturas a Bahamas, no sé dónde se habrá ido. Así que digo, es una situación que vivimos todas y todos, y entonces, si yo me pongo a pensar qué podría decir, bueno, tengo que pensar en que yo estoy dando clases en este momento a jóvenes periodistas, y siempre les digo, bueno, no es el mejor momento para estudiar periodismo, para querer ser periodista, pero yo creo que algunas opciones hay. Y creo que tiene que ver con esto, con los proyectos colectivos, con la autogestión, con pensar en que se puede hacer lo que a uno se le canta finalmente. Digo, que se puede. Que Barcelona tiene 13 años. Jamás pensé que Barcelona iba a cumplir 13 años. Nosotros pensamos en que íbamos a hacer 4 números cuando empezamos. Ya llevamos 360. Así que, no sé, si yo estoy un poco más grande, estoy cansada, no soy la misma que era hace 13 años, pero me parece que es un ejemplo de nada, ¿no? Pero de nada moralmente hablando, pero es un ejemplo de que se puede tener continuidad en un proyecto colectivo y que se puede hacer lo que a uno se le canta. Y además, la ventaja que te da es que no tenés patrón y que los beneficios se reparten cuando no hay no se reparten, y que la podés cerrar cuando no querés hacerla más. Yo contaba hoy en una nota que Barcelona el año pasado pasó por un momento espantoso, realmente estábamos muy mal económicamente, y estábamos muy mal económicamente casi todos los que trabajábamos en la revista, con lo cual era muy difícil sostener los otros trabajos y aparte hacer la revista con ganas. Era como, por un lado, entonces tomamos una decisión que fue, bueno, seguimos, esto fue en enero de 2015. Tomamos la decisión de seguir un año más. Y este enero dijimos, bueno, vamos a seguir un par de meses más. Y la revista empezó a crecer. Y por primera vez en 9 años aumentamos los sueldos. Y por primera vez, creo que en toda la vida de Barcelona, tenemos anunciantes que vinieron ellos a poner publicidad. Así que no me vengan a pedir plata porque todavía no entró esa plata. Pero digo, por ahí valió la pena esperar todo este tiempo y bancarla, porque además la queremos, es una hija. Y generar, nada, eso, me parece que es un proyecto colectivo que tiene futuro todavía. No hemos encontrado aún, mi intención última siempre fue dejar la revista, encontrar gente que se cope y la siga haciendo, ¿no? Porque a los que nos llamaban los chicos de Barcelona, hoy ya somos los abuelitos de Barcelona y estamos cansados también. Pero todavía no encontramos así a quienes, o somos tan
la queremos tanto que no queremos heredarla todavía. Pero bueno, podemos empezar el juicio sucesorio en algún momento. Creo que no tengo mucho más para decir, hablé un montón, ¿no? No sé cuánto hablé. Y encantada de que, nada, charlen, comenten, pregunten, lo que quieran. Hablar de Bernardo Neustadt en el Día del Periodista. Sí, una contratapa porque se murió justo un 7 de junio Bernardo Neustadt. Pero lo que pasa es que fue un homenaje que hicimos en ese momento, pero nunca fue periodista Bernardo Neustadt. Siempre fue un operador, ¿no? Está bueno diferenciar eso también. Hay muchos que se dicen periodistas que en realidad son operadores políticos, económicos. Está bueno aprender a distinguirlo, ¿no? Porque no hablan por sí mismos, están hablando por otros intereses. Y algunos, yo los llamo, ahora se veía también en el kirchnerismo, pero ahora está más hay algunos que están tremendos, que yo los llamo, el periodismo nadie te pide tanto. ¿No? No sé. Esos majules, ¿no? Que aparecen ahí diciendo... Pero yo de verdad cuando el tipo dice, habla así de Macri, que yo me pregunto, pero ¿de verdad alguien te pide tanto? Nada, reflexión breve sobre Majul. Perdón, estamos en televisión. Hola, ¿cómo te va? Yo soy Celia, soy diseñadora industrial y artista plástica. Y leo la revista Mu La Vaca, Sí. que ahora, bueno, yo encuentro un paralelismo entre Barcelona y Mu. Y uno de los problemas que ellos tienen, por lo menos en el interior, es la distribución, como vos decías, no llega más, así que uno la tiene que ver en internet. Yo cuando voy a Buenos Aires compro varios números para regalarle a mis amigos. Y quería, bueno, que me comentaras si te parece que hay un paralelismo entre las dos. Sí, absolutamente, somos parientes con la gente de MU. De hecho, formamos parte de la misma asociación de revistas, tenemos una asociación de revistas culturales e independientes, algo así se llama, Aresia, no sé, le buscamos una sigla para que entre. Y presentamos en el Congreso hace más de 4 años un proyecto de ley de fomento para las revistas, pensando en esto de la pluralidad de voces también en los kioscos de diarios y revistas, y efectivamente sufrimos los mismos problemas de distribución y de discriminación en los kioscos que MU. Ellos con más problemas que nosotros porque tienen menos volumen de tirada, entonces, pero sí, inclusive somos parientes en el formato, que es el tabloide, los colores. Lo que pasa es que ellos hacen de verdad el laburo de investigación periodística que nosotros no hacemos, pero sí nos conocemos y somos compatriotas. ¿Que se te escapa el concepto de las manos de pronto, como el Ni Una Menos? Que de pronto se generó una bola gigante y que se te fue. No, nunca fue mío, Ni Una Menos. Nunca lo sentí mío, nunca. Pero no porque soy generosa, porque desde el principio me parece que es una consigna que es tan transversal que no es de nadie. Y de hecho es de todos ahora y de todas. Es muy impresionante lo que pasó. O sea, ya es una consigna que se usaba en América Latina. Las organizaciones de mujeres la usaban para hablar sobre violencia machista. Nosotros la usamos en una lectura que hicimos en la Biblioteca Nacional. Esto ya lo conté acá porque lo conté en algún lado y estoy mayor y por ahí ya lo conté. Bueno, lo usamos en una lectura en la Biblioteca Nacional a principios del año pasado con otras colegas, pero fue un evento muy, muy chiquitito y me parece que no se me fue, se fue y está buenísimo, es una locura, me parece increíble lo que pasó. Que cada uno diga Ni Una Menos y ya sepamos de qué se está hablando, es como... algunos minimizan el poder de las redes sociales, yo creo que es muy fuerte, es muy fuerte. Hay algunas, inclusive, podemos sacar los trapitos al sol, hay algunas discusiones
entre las organizaciones de mujeres, que algunas discrepan respecto del uso de las redes sociales porque digamos, creen que por ahí la viralización no es buena para la comprensión de algunas consignas. Yo no estoy de acuerdo con eso. A mí me parece que lo que importa, digamos, es que se hable del tema, de alguna manera. Por ejemplo, el año pasado, ¿ustedes se acuerdan que mostró el cartel de Ni Una Menos, lo mostraron en el programa de Tinelli, que lo llevó Flor de la B? Eso generó mucha discusión, mucho debate. Bueno, Tinelli cosifica, bla, bla, bla. Pero Tinelli tiene el programa más popular de la televisión argentina. Entonces, yo prefiero que lo muestre a que no lo muestre. Después discutimos la cosificación, los chistes sexistas, si las mujeres que trabajan ahí quieren hacerlo o están obligadas. Discutimos todo eso, pero para mí es importante que esa consigna esté ahí. Igual que lo que pasó en el programa de Mirta Legrand. ¿Se acuerdan que Mirta Legrand le preguntó a Laura Miller, bueno, pero vos qué habías hecho para que te pegara? Y después pidió disculpas. Y todo eso que pasó ahí fue muy importante. Porque Mirta Legrand no es solo Mirta Legrand, es un montón de mujeres que piensan como Mirta Legrand. Digo, el machismo no está construido solamente por los hombres. Entonces, toda esa situación en la que ella preguntó, Moria Kazan le explicó, Laura Miller se defendió, fue muy importante. Entonces yo entiendo los prejuicios de muchas organizaciones de mujeres en relación con que estos temas se hagan populares de algún modo. Pero a mí me parece muy importante. Obviamente que no nació en las redes sociales esto. Había un terreno sembrado porque hay un laburo de organizaciones de mujeres y del movimiento feminista de muchísimos años peleando por esto. Pero la verdad, lo que pasó fue que el 11 de mayo empezamos a tuitear 10 colegas y eso fue bestial. Y se transformó en lo que soy y está buenísimo. Y creo que no tiene que tener ni dueña ni dueño. ¿Te contesté? Perdón, me excedo a veces. En sarcasmo, como diría la jueza. ¿Nadie más? Sí. Yo te pediría en un momento si puedes contarnos un poco la diaria de Barcelona, un poco la cocina. Sé que estás cerrando tapa ahora, sería interesante tener un poco de eso. Sí, lo cuento brevemente porque mis compañeros me están odiando porque ellos están trabajando en la revista en este momento y yo estoy acá con ustedes feliz y después de haber ido a tomar vino y todo eso, la directora tiene que tener alguna... Nos repartimos, o sea, la distribución es cooperativa, es un trabajo horizontal, pero me vengo yo para acá, viejo. Y mañana es el día en el que se definen tapa y contratapa, que son, digamos, el momento en el que nos juntamos todos, sobre todo el grupo fundador, a charlar, a discutir y a consensuar tapa y contratapa, que no salen si no estamos todos de acuerdo. Eso es, no hay democracia, no se vota, nunca, jamás se votó. Así que digamos, eso es lo más importante. Después sí se va elaborando en la semana previa, sobre todo al cierre, algunos temas, algunos títulos, vamos intercambiando por mail, porque ya hay como mucho oficio para hacerlo, no nos hace falta juntarnos, ni tenemos tiempo para juntarnos todos los días, así que elaboramos muy enérgicamente 3 días en la redacción, pero la semana previa al cierre es de mucho intercambio. Tenemos un drive en el que vamos subiendo ideas de imágenes, por ejemplo, que subimos todos, tanto los que hacen las imágenes como los de redacción. Es decir, que es un proceso colectivo en general y después, digamos, sí hay algunas cuestiones jerárquicas a la hora de resolver, ¿no? De editar. Hay editores, hay lo que se llamaría una jefa de redacción, que es Paula Rodríguez, que es mi coautora de los libros de Madres Primerizas, que ella pone orden y dice, bueno, tenés que cerrar esto, este pliego se cierra hoy, este pliego se cierra mañana, falta esto, pónganse las pilas, etcétera. Porque yo ocupé ese lugar muchos años y ya me cansé. Así que ahí sí, heredé ese trabajo al que nos condenan en general las mujeres, ¿no? A la eficiencia. Me pasó una vez, no sé si les pasó a ustedes, en alguna redacción una vez, que un jefe, éramos 4, 2 secretarios un secretario de redacción, un jefe, una secretaria de redacción, una jefa. Y entonces el jefe, para hablarnos a favor, dice, no, porque acá en este grupo es bárbaro, es muy complementario. Los varones son los creativos y las mujeres son las eficientes.
No dije nada. ¿Para qué? No valía la pena. Todo lo que hice después demostró lo contrario, porque yo no soy muy eficiente. Yo te quería preguntar, yo hice la encuesta esta, no sé si la vi en Facebook o me la crucé Sí. en algún momento y decía Barcelona y la encuesta y no sabía como si era una broma o si me iba a encontrar con preguntas como... No sé si hubo en algún momento como una charla, decir, da hacer esto desde Barcelona. Que no la hicimos desde Barcelona, ¿eh? No, no es una iniciativa de Barcelona. Lo que pasa es que como estoy yo involucrada, está la publicidad en Barcelona para que todos los que entran a la página entren a la encuesta. Ahora, si vos me decís que es confuso, lo voy a revisar. No, de verdad, no se me había ocurrido eso, que pudiera ser confuso, que pudiera parecer un... No sé si a alguien más le pasó, pero... ¿Se escuchó lo que contó? Sí, se escuchó. No, lo voy a tener en cuenta. Está abajo de digamos, tiene un titulito arriba que dice publicidad, que es donde ponemos las cosas que se supone que no son en joda. Pero bueno, si es confuso, lo voy a repensar. Es en serio el cuestionario y no lo hicimos en Barcelona, sino que es más un trabajo del colectivo Ni Una Menos. De uno de los colectivos Ni Una Menos, digo, para que quede claro que no hay muchos. No había visto otras cosas así como en serio. Decís que tienen como una sección donde ponen cosas en serio. Hay dos cosas en relación con eso. En la revista estamos empezando a salir con una sección que se llama No Ficción, que sí tiene datos en serio. Y después, sí, en la página web hay, serían chivos o publicidades que en general tienen que ver con cosas, talleres o cuestiones o incluso anunciantes, aunque parezca mentira. ¿En la revista hay publicidad? ¿Avisos? Sí, algunos, muy pocos, pero sí hay. Espera que te den el micrófono. Quería preguntarte justamente por las cuestiones ideológicas que de alguna forma siempre terminan involucrando a la revista sobre un lugar y no del otro. ¿Cómo se decide qué vender, ¿no?, desde la revista? Porque sabemos que hay muchísimas organizaciones súper manchadas, empresas súper manchadas. Digo, si ustedes tienen en cuenta eso a la hora de difundir el producto a alguien o tal cuando deciden la publicidad. Nos encantaría tener ese debate. Jamás se nos acercó ningún anunciante con ningún tipo de sospechas sobre sí como para... prácticamente nunca se nos acercó ningún anunciante. Esa es la primera respuesta, pero los que se nos acercaron en general no son sospechosos porque algunos son, digamos, oficiales, o sea, publicidad oficial, que bueno, sí, son sospechosos, pero bueno. Y después no, ninguna empresa que merezca que revisemos sus archivos como para decidir qué hacemos. De todos modos, siempre la decisión es, si llegara a pasar algo así, hay una decisión tomada que es rodear a esa publicidad de cosas horribles respecto de parodiarla, digamos, como para que no haya dudas. Aprovecho... Suponte que viniera Ledesma. Te hago una última, ya que tengo el micrófono. Hablabas de que entre 2001 y 2003 ya habían algunas cositas que ustedes debatían sobre la mesa, sobre tapas y cuestiones así. ¿Esas publicaciones le llegaron a alguien, aunque sea así, tipo off the record? No, eran unas cosas todas pegoteadas en papel, A3, ¿no? Armadas así, impresas en una impresora que nos había dejado como indemnización de una revista en la que trabajábamos y que había cerrado. Y fuimos circulando... Es patética la historia, chicos, no se rían. No, eso fue después. Nosotros trabajábamos, muchos de los que después hicimos Barcelona, trabajamos en una revista de rock que se llamaba La García, que cerró en diciembre de 2001, un momento hermoso para quedarse sin trabajo, y ahí fue, así, desocupados como estábamos, que nos pusimos a pensar Barcelona y hacer eso, pegar papeles para ver si eso le interesaba a alguien, y se lo llevamos a un par de editores, pero no quedó, te digo, no quedó rastro, no sabemos. Hicimos hace poco, armamos una muestra de los... Quería ser de los 10 años, pero se nos hizo de los 11, 12, porque nos colgamos un poco y no encontramos nada de todo ese material. O sea, no sé a dónde está. Yo quería preguntarte si hay alguna manera, si se aprende esto, ¿entendés? O sea, por ahí uno como estudiante y
periodista recientemente ve Barcelona y dice, wow, nunca se me ocurrirían ciertas cosas por ahí, por la manera en la que uno se forma. Entonces, si se aprende la sátira, si hay alguna manera de empezar a tener ese humor, esa creatividad, si se practica. Bueno, lo que hacemos en Barcelona tiene mucho que ver ya con oficio, es oficio. O sea, sí, nosotros ya pensamos así, nos seteamos así. Pero ¿sabés cuándo surgió en realidad el germen de verdad de lo que después fue este grupo de subnormales que después hicimos Barcelona? De una revista muy seria que se llamaba La Maga, una revista de noticias de cultura, los más grandes se deben acordar. Fue una revista emblemática que salió en la década del 90, que era una revista en realidad inspirada en su formato en el diario El País, era igual. Se llamaba La Maga y era una revista semanal, luego fue quincenal, de noticias de cultura. Era como un diario de noticias culturales. Era una revista muy seria. Y nosotros ahí, yo tenía 21 años, ya era jefa de redacción a los 21 años ahí, y junto con un grupo el promedio de edad era ese. Y después de hacer tantas notas tan serias con alguna gente, nos empezamos a reír. Otra vez Moreno Campo hablando de la corrupción. Otra vez, y como que empezamos a tomarnos en sorna algunos personajes que eran lo serio, ¿no? La representación de lo serio. Y ahí empezamos a reírnos un poco de lo que se publicaba en nuestro propio medio. O sea, nosotros hacíamos, adentro de la revista, en la redacción, hacíamos jodas sobre, qué sé yo, la revista sacaba el concurso de tango Haroldo Conti y nosotros hacíamos el concurso de no sé qué a Lordo Conti, adentro. O sea, era como, había ahí un germen de la parodia que empezó a surgir de no creérnosla, de no creernos ese periodismo tan serio y tan estructurado, y de esa gente que reflexionaba tanto y tantas veces sobre lo mismo. ¿Sí? Yo la verdad es que no aprendí sátira con ningún libro, pero no, descuento que se debe poder aprender como todo. Hola, ¿me escuchan? Ahí. Hola, Ingrid. Mira, yo te quería consultar y más que nada si querés aconsejarnos a las madres, jóvenes periodistas, que trabajamos en una redacción o detrás de una cámara o como venga. Personalmente he sufrido violencia institucional por ser madre, que eso llevó de alguna manera a la violencia de género. Y realmente hasta el día de hoy no sé cómo encarar el caso. Digamos, sigo trabajando en los mismos lugares, pero sigo con la impotencia de que sufrí violencia institucional y hasta el día de hoy se me subestima de alguna manera por, bueno, no tiene un hijo, no la podemos poner en esto porque capaz que no tenga tiempo. Entonces, vos como madre y como todos los libros los libros que has sacado y que sé que para vos la maternidad ha sido muy difícil, como a cualquiera, estaría bueno si nos podés aconsejar. A ver, consejos sobre cómo reaccionar frente a una situación de violencia me parece un poco arriesgado. Hay gente que de verdad sabe cómo trabajar con estas situaciones. Lo que nosotros sí estamos haciendo es justamente un trabajo de concientización y sensibilización respecto de estas violencias que no son solamente la física, la sexual, las más conocidas, sino la obstétrica, la laboral, la económica, la emocional, la simbólica, la psicológica, bueno, contra los hijos. Podría seguir. Por eso armamos ese cuestionario, entre otras cosas, ¿no? Porque nos parece que es una herramienta de sensibilización, concientización y difusión, que es lo que podemos hacer los periodistas y los comunicadores. Nosotros, de hecho, recibimos denuncias que derivamos a las líneas de ayuda y a la gente que sabe cómo trabajar con esas situaciones. Y en relación con
A ver, consejos no sobre la maternidad, pero a mí sí lo que me pasó fue que lo que les debe haber pasado a muchas madres, que cuando estaba embarazada me decían, ahora olvídate, te va a cambiar la vida, ya no vas a poder trabajar como antes. O si estaba trabajando, pero ¿y con quién se quedó el nene? No te estás ocupando de tu hijo, estás trabajando, no te estás ocupando de tu hijo. O sea, el discurso, los de afuera, opinando todos sobre tu maternidad. El consejo que te puedo dar es ponerles cara de vaca, decirles que sí y hacer lo que se te cante, que vos sos la única que sabe lo que tiene que hacer con tus hijos. Ese sería el primer consejo, que me atrevo a dar, aunque no doy muchos consejos. Y lo otro que sí me pasó en relación con la maternidad fue que a mí, en lugar de impedirme hacer cosas, me potenció absolutamente. Me abrió una nueva ventana de creatividad, me hizo esforzar el multitasking, ¿no? Porque, sí, porque les debe pasar. Yo, la verdad, tengo un marido feminista que no colabora, es la mitad. O sea, trabajamos juntos en casa. Y con nuestros hijos, inclusive a veces él más que yo si yo tengo más trabajo o viceversa. Pero si tienen que llamar de la escuela por algo de los chicos, me llaman a mí. Nunca lo llaman a él. Hasta ahí está, digo, es un colegio progre, todo, pero igual me llaman a mí. Hasta ahí está naturalizada la cuestión, ¿no? De la falta de equidad, me parece. Volviendo al tema como del medio en sí, aquí atribuyen este repunte de ventas que decís que hubo ahora en enero, en este año, coincide un poco con el cambio de época, kirchnerismo, macrismo. Eso, ¿a qué se lo atribuyen ustedes? Y la otra, con respecto a capital y provincias, no sí. Interior, provincias. Yo jamás dije interior, nunca me vas a escuchar decirlo. No, pues está bien, pero al auditorio. El porcentaje de ventas entre Capital Federal y las provincias, y digo, si atribuyen un poco quizá el repunte de ventas a ese cambio de era, Capital Federal igual tiene macrismo hace varios años. Sí. Ahora nos tocó a todos. Sí, nosotros medimos, la diferencia es entre Ciudad de Buenos Aires y conurbano, que es uno de los circuitos de distribución, y después el otro circuito de distribución es el del resto del país. Es muy desigual. En general la mayor parte de la venta está concentrada en la Ciudad de Buenos Aires y el conurbano bonaerense, y esto tiene que ver con varios motivos, pero yo creo que básicamente, porque uno podría decir es una revista porteña, pero yo creo que ya pasó de ser una revista porteña, tiene algunas porteñidades naturalmente, porque estos somos todos porteños los que la hacemos, y la hacemos desde la Ciudad de Buenos Aires, no pretendería hacer otra cosa porque sería forzado, pero es muy difícil la distribución, es muy difícil, está fragmentada, no hay interés de los distribuidores. Estamos apostando más a la versión digital, que yo sé que no es lo mismo, pero bueno, por lo menos te llega directo a tu dispositivo, que también se puede llevar al baño, como le decía recién a un colega por acá que me preguntaba qué hacía cuando no le llegaba la revista. ¿A qué obedece el crecimiento en las ventas? Pasan dos cosas. Barcelona crece por dos razones. Una, porque hicimos toda una cuestión, un cambio importante en la imprenta y en el papel, y eso nos abarató mucho los costos. Nosotros teníamos un socio que nos financiaba pero muy desganadamente, y decidimos tomar las riendas del asunto nosotros. Hicimos un montón de cambios que nos hicieron muy bien, pero fue un esfuerzo enorme hacernos cargo también de la financiación de la revista, es decir, de la gerencia, también de todas las gerencias, que están todas concentradas, por supuesto, en 2 personas. Y por otro lado, sí, creo que tiene que ver con el cambio de gobierno, pero no con el cambio de gobierno en sí, solo por el hecho del cambio de gobierno, sino porque nosotros estábamos en un lugar confuso, porque nosotros siempre nos paramos contra Clarín, y cuando el kirchnerismo se paró contra Clarín, nosotros quedamos parados al lado, de algún modo. Aunque fuésemos críticos, igual estamos más parados de ese lado que del otro.
Y ahora estamos claramente parados en contra, pero fue Clarín el que se movió. Nosotros seguimos parados en contra siempre, ¿no? Entonces, digo, ahora Clarín es el diario de Irigoyen, de Mauricio. Nos hace más fácil la tarea en un punto. Sí, pero ojo con lo de Macri te da letra, porque hay algunas situaciones que son tan extremas que es difícil pararse frente a esas situaciones y no repetirse además, ¿no? Porque el plan del gobierno de Macri está, digo, una medida tiene que ver con la otra, con la otra, con la otra. ¿Cuántas veces podemos decir lo mismo, no? Entonces nos para frente a un desafío también. Bien. Tiene que ver con hacer periodismo crítico, no con hacer antimacrismo, ¿no? Hola, Ingrid. Me preguntaba cómo hacer para seguir satirizando un discurso que en sí mismo está utilizando, que, a mi entender, un montón de elementos de la sátira para llevar adelante medidas políticas como talleres de entusiasmo con temas como superación del melodrama y ese tipo de cuestiones que realmente son serias, pero parecen una parodia y entran de alguna manera sensible en todos nosotros por el lado del humor y la bronca, ¿no? Pero que se están llevando adelante, efectivamente. Sí, y otra cosa, pequeñita, solo dónde van a volcar los datos de las encuestas que van a hacer y eso. Contesto la primera, es complicado cuando hay una revolución de la alegría viniendo y es complicado. Por eso digo que nos preferimos pararnos desde el lado de la parodia del periodismo a veces que de la parodia del gobierno, porque es complicado, es un desafío, de eso hablaba, de que es un desafío interesante. Veremos cómo lo atravesamos, ¿no? Me parece que igual desnudando algunas cuestiones que están por debajo de los talleres de autoayuda emocional, o como corno se llamen, porque también lo que pasa es que hay menos voces opositoras, ¿no? Por distintas razones. No le echo la culpa al macrismo ni a Clarín de esto, porque hay una gran responsabilidad del kirchnerismo en que se hayan cerrado medios de comunicación, medios que estaban financiados absolutamente por la pauta oficial, a empresarios absolutamente inescrupulosos que cuando decidieron dejar de darles pauta oficial o cuando hubo cambio de gobierno decidieron no poner su dinero y dejar a los, por ejemplo, a sus empleados en la calle. Entonces digo, es una combinación de varios factores, no estoy hablando de una sola responsabilidad. Así que me parece que también es el desafío es ver cómo hacemos para que escuchen otras voces o que lean otras letras, ¿no? Que lean otras noticias. Y en relación con los datos, con los resultados, por ahora lo que estamos publicando casi a diario es cuántas mujeres llenaron la encuesta y de dónde son. Y cuando la encuesta va a estar hasta el 3 de septiembre online. Y después la idea es que cuando podamos cruzar todas las variables sea de código abierto, es decir, todos puedan acceder a los resultados. Hay muchas variables, está por provincia, está por estrato social, porque los únicos datos que les pedimos a las que llenan la encuesta es la edad, el lugar de residencia, el nivel educativo y el nivel de ingresos, para poder... Bueno, y después algunas cuestiones como si están privadas de la libertad, si pertenecen a la comunidad LGBT, ¿no? Como para después poder cruzar esas variables y ver dónde hay más estigmatización, dónde hay más discriminación, etcétera. Así que eso, con los resultados. ¿Y qué vamos a hacer con los resultados? Los vamos a mostrar, que esa es nuestra función. Y después, supongo que con los resultados a la vista, los funcionarios tendrán que hacer algo, ¿no? Digo, al ritmo que venimos... podemos llegar a más de 300.000 encuestas. Es un montón. Digo, más allá de lo representativo que sea, habla de una necesidad de contar muy fuerte. Sí. Últimas dos preguntas. Buenas tardes, Ingrid. Recién dijiste algo como que les daba fiaca hacer periodismo en serio, hacer periodismo de investigación, y decidieron hacer ficción. Por ahí yo noté como que había
quizá una subestimación, o vos lo ves de otra forma, porque el proceso que yo realizaba con la revista era, bueno, algunas noticias nos informamos con otros diarios, digamos con los hegemónicos, y después hacemos el proceso de parodia y entendemos realmente a qué va. Pero también pasaba que, a mí personalmente me pasaba que me nutría, digamos, me informaba a través de Barcelona y después contrastaba esa información en otros medios y bueno, ahí llegaba, digamos, a una información que tenía contenido ideológico. En ese sentido, querría saber de qué se nutren, digamos, los periodistas que trabajan en Barcelona o de qué te nutrís vos, cuáles son tus canales informativos y cómo haces ese proceso de información que después volcás en forma de parodia en la revista. Nos informamos con los diarios y las revistas, en principio, y los portales online, o sea, con todos los medios informativos tradicionales. Y bueno, yo tengo mucha actividad en Twitter, así que también miro un poco qué pasa por ahí y me armo mi propia agenda de temas. Eso, básicamente. Y en relación con tu primera pregunta o tu primera reflexión, es real que decidimos hacer una revista de ficción por fiaca. Lo que pasa es que lo que pasó después ya no fue tan fiaca. Pero los primeros números de Barcelona se hicieron en el living de la casa de Mariano Lucano, que es mi socio y el codirector, con 2 computadoras, sin internet, sin teléfono, así, con los diarios. Porque no nos daba hacer más. Hola, muchas gracias. Quería saber cómo lidiás vos o en todo este proceso que seguramente te ha llevado hasta acá con tus propios prejuicios, si nos podés compartir qué prejuicios por ahí o qué sesgos, cómo nuestra cultura ha marcado tal vez cosas en vos que tuviste que elaborar para ser coherente y para poder ser de alguna manera referente de algunas posiciones. Sí, los prejuicios que fui venciendo tienen que ver básicamente con lo que soy, que es mujer, madre, judía, con todo eso, sí. Algunas de las ideas de algunos de mis compañeros a veces me daban algún escalofrío, pero si me convencían, vamos para adelante. Siempre me parece que como el debate siempre está muy centrado en qué queremos decir, eso es una buena manera de sacarse los prejuicios. Después soy muy prejuiciosa con la gente y todo eso, y eso no me lo voy a sacar nunca. Bien, agradecemos y le damos un gran aplauso a Ingrid. Gracias a ustedes.